Bueno, pues buenos días a todos. Como ya me conocen, soy el doctor José Camarena, residente de primer año del Servicio de Alergias e Inmunología Clínica. Agradezco a la doctora Alejandra Macías Baiman por apoyarme en la realización de esta sesión de revisión clínica, la cual está titulada como Síndrome de Alergia a Polen Alimento y Alergia a LTP. Bueno, en cuanto a la ficha de identificación de nuestro paciente, el nombre, las iniciales JFH, tiene 56 años. La fecha de la consulta con nosotros fue el día 8 de marzo de 2023. Pues bueno, es sexo femenino, religión católica, estado civil soltera, escolaridad licenciatura y el lugar de nacimiento fue en Laredo, Texas. Como antecedentes heredofamiliares, pues de importancia nos refiere que el papá y 2 de 4 hermanos varones con reacciones alérgicas a la coliflor y brócoli, las cuales se presentaban con abones, prurito y dificultad para respirar. En cuanto a los antecedentes no patológicos, pues es una paciente privada de la libertad. Refiere que ahí en la prisión donde se encuentra tienen árboles, niega que existan pastos, fábricas y también pues comenta que sí se acumula mucho polvo ahí en la prisión. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, pues bueno, encontramos que refiere a atopias con asma de diagnóstico en infancia. El último uso de broncodilatador fue hace más de 5 años. En cuanto a otras enfermedades, pues refiere también diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y reflujo gastroesofágico, las cuales están siendo controladas por el médico que tienen ahí en la prisión. Las hospitalizaciones, refiere 3 infartos agudos al miocardio, el último en noviembre del 2019, tratamiento con cateterismo y refiere que se lo hicieron en México, Distrito Federal, el cateterismo y antecedentes de 3 aparentes strokes. Luego aparentes porque pues no nos dio como una especificación de qué tipo de strokes fueron, ¿no? Ay, perdón. Y en cuanto a los quirúrgicos, refiere el cateterismo que les comenté en 2019, una craneoplastía en el 2008, pues bueno, también la paciente refiere que estaba era marín de los ejércitos de Estados Unidos y que en un ejercicio de estos de entrenamiento tuvo un traumatismo craneoencefálico en el 2008, por lo cual hicieron la craneoplastía y de transfusiones, pues refiere que no sabe si la transfundieron en estos eventos. Alergias, pues refiere ronchas y prurito posterior a la administración de penicilina en infancia, sin embargo, pues no se corrobora ninguna alergia. Y en las toxicomanías, pues refiere interrogadas y negadas. En cuanto al padecimiento actual, pues ella inició inicio de reacciones adversas a alimentos desde infancia temprana con prurito y angioedema. En algunas ocasiones se agregan abones. En últimos 3 episodios se agrega disnea, por lo cual decide acudir a valoración con nosotros. La duración de la sintomatología es de 2 a 3 días, la cual remite adecuadamente con antihistamínicos. De hecho, es usuaria crónica de antihistamínicos. Y estos síntomas son inmediatos, refiere que 1 a 2 minutos posterior a la ingesta de coliflor, brócoli, pescado y pollo. Aquí, como recordemos, pues llama la atención que son los mismos alimentos, refiere que los hermanos y el papá también. En cuanto al padecimiento actual, pues bueno, ya interrogando dirigidamente, encontramos en los síntomas oculares, además de todo lo que nos comentó, y realmente esto no fue el motivo de acudir con nosotros, pero encontramos al interrogatorio que refiere prurito 7 de 7 ocular, pífora 5 de 7, hiperemia 5 de 7, edema lo niega. En cuanto a los nasales, pues refiere congestión 3 de 7, estornudo 5 de 7, rinorrea 3 de 7, prurito 7 de 7. Descarga, en cuanto a los síntomas sinusales, refiere 3 de 7, aclaramiento 7 de 7, niega anosmia y disgeusia y niega plenitud facial. En cuanto a los bronquiales, pues refiere también tos 3 de 7, no productiva, de predominio matutino, no exacerba con actividad ni interrumpe sueño, niega sibilancias y disnea en estos últimos meses. Como recordemos, más de 5 meses de uso del último broncodilatador. En la piel, pues durante la exploración sin alteraciones se hace la prueba de dermografismo, la cual sale negativa. El tratamiento actual está con ácido acetilsalicílico, metformina, atorvastatina, losartán y omeprazol. Todos estos pues por los
los antecedentes patológicos que comenté, y pues también aquí comentar que usaba crónicamente loratadina, pero esa por autoindicación. En la exploración física, pues encontramos una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, saturación de 95%, una respiratoria de 16, TA de 140-82 y temperatura de 36,6. En el hábitus exterior encontramos que acude custodiada, está orientada, buena coloración e hidratación, la edad es de acorde a la comentada por la paciente. En la cabeza, pues encontramos los conductos auditivos externos sin alteraciones, hipertrofia de cornetes bilateral del 70% con mucosas pálidas y puentes mucosos, la orofaringe sin alteraciones. En el tórax, pues buena entrada y salida de aire sin estertores ni sibilancias, y en la piel y anexos actualmente no se observan las lesiones. El diagnóstico ya que dejamos de inicio fue una alergia alimentaria, urticaria y angioedema, anafilaxia, asma controlada y rinopatía crónica. Se fijan aquí, por lo único que venía la paciente, pues realmente con nosotros fue la urticaria, angioedema y alergia alimentaria. Todo lo demás pues lo encontramos en el interrogatorio ya dirigido. El abordaje diagnóstico confirmatorio, pues hicimos recientemente solicitud para IG específica para el brócoli, coliflor y durazno, además de molecular para el ETP. Ahorita vamos a platicar un poco sobre esto. Todavía no tenemos los resultados, estamos esperándolos. En este momento, pues ni en la primera ni en la segunda cita que tuvimos no le pudimos realizar prick to prick con alimentos por tratamiento continuo con antihistamínicos. Además, para la urticaria, en la segunda cita habíamos comentado a la paciente y a los custodios, y además mandamos una carta al médico de la prisión que nos hicieran favor de no darle antihistamínicos días previos a la consulta con nosotros. Lamentablemente, pues no nos apoyaron, entonces por eso las pruebas prick to prick ahorita siguen pendientes, esperemos que en la próxima cita se puedan realizar. Y en el tratamiento inicial, pues le dejamos cetiricina, 10 miligramos cada 24 horas por un mes, fluticasona, spray nasal, igual un disparo cada 12 horas por 6 semanas, aseos nasales con bajo volumen, cada 8 horas sin interrumpir. Lo dejamos pues bajo volumen porque es difícil conseguir el medicamento adecuadamente en la prisión. Le enseñamos cómo administrarla con las jeringas. El kit de anafilaxia, que también se le indicó aquí por parte de nosotros, y dieta de evitación de alimentos comentados por la paciente y familia de las rosáceas y las mostazas, ya que tenemos una reactividad cruzada. Ahorita vamos a platicar sobre qué es esto. Y ya entrando en cuanto a la sesión clínica, la revisión, pues bueno, primero en la introducción, ¿qué es el síndrome de alergia a polen alimentos? Pues bueno, el síndrome de alergia a polen alimentos, o PFAS por sus siglas en inglés, es una enfermedad alérgica mediada por IgE causada por una reacción cruzada entre los alimentos vegetales y el polen. Esta es la definición general. Entre el 30 y el 60% de las alergias alimentarias en adolescentes y adultos están asociadas con la alergia al polen y se incluyen bajo el término general del síndrome de alergia a polen alimentos. Estas asociaciones entre el polen y los alimentos se basan en similitudes estructurales entre los componentes alergénicos de ambas fuentes alergénicas y se han descrito cierto número de síndromes. La urticaria por contacto en los sitios orofaringeos es el síntoma más común de estos, que también pues se llama el síndrome de alergia oral, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues se estima, como habíamos comentado, entre el 30 y 60% de los pacientes europeos con alergia alimentaria también sufren una alergia al polen asociada. Los estudios que intentan determinar la prevalencia del síndrome de polen alimento obtienen su población inicial de aquellos con rinitis alérgica o pacientes con sensibilidad conocida a los aeroalérgenos asociados al síndrome de polen alimento. Ya que la rinitis alérgica se puede sacar la prevalencia realmente nada más con esta fórmula, esta ecuación que se sacó aquí, en una regla de 3, ya que es muy difícil hacerla realmente, ya que la rinitis alérgica afecta entre el 20 y 50% de la población, y entre 47 y 70% de los pacientes con alergia al polen experimentan síndrome de polen alimentos. Entonces esto da como resultado que la prevalencia estimada es entre 9.4 y 35%. Es una prevalencia estimada. Aunque la verdadera prevalencia es difícil de determinar por la amplia variabilidad geográfica que determina la prevalencia del síndrome de polen alimento. Es muy variable dependiendo de la región que tengamos.
Y bueno, en cuanto también a la epidemiología, encontramos que generalmente inicia a partir de la edad preescolar con una prevalencia que crece constantemente con la edad. En general, la frecuencia del síndrome polinalimento en la infancia es más alta de lo reconocido anteriormente y similar a la de los adultos. La prevalencia de síndrome polinalimento está influenciada por la dieta local y la prevalencia regional de enfermedades atópicas, como les había comentado. Solamente encontramos este estudio, pues como tal, en México en cuanto a la epidemiología, donde encontramos que en México en el 2016 Bedoya Barajas encontró una prevalencia de 8.9%, principalmente a los pólenes del roble, del mezquite y del fresno, siendo los detonantes principalmente piña, durazno y el aguacate. ¿Sale? Es como la única que encontramos realmente en todo México. Continuamos ahora las definiciones, englobando un poquito más para adentrarnos al tema. Las alergias alimentarias de clase 1 es la llamada alergia clásica en la que se produce la sensibilización al alérgeno por vía gastrointestinal, que esta es la alergia alimentaria que pues todos conocemos. Y la alergia alimentaria clase 2, que es en la que nos vamos a enfocar en esta revisión, encontramos que se produce como consecuencia de una sensibilización primaria a aeroalérgenos. Y en este caso, el alérgeno alimentario sería capaz de desencadenar una reacción alérgica, pero no de inducir la sensibilización. Te vamos a platicar bien la fisiopatología de esta. En el síndrome de polinalimentos se hace énfasis, como les comenté, en la clase 2, y en general los alérgenos alimentarios de clase 1 son estables al calor y la digestión, por lo tanto causan reacción con más frecuencia e intensidad. Ahorita también vamos a ver por qué son tan estables. En cuanto a la fisiopatología ya hablando, pues primero tenemos un contacto a través de las vías respiratorias con los alérgenos del polen, la sensibilización, después existe la sensibilización al alérgeno y desarrollo de rinitis alérgica, y posteriormente la exposición a alimentos crudos de origen vegetal que contienen antígenos de reactividad cruzada con los alérgenos inhalados nos causa finalmente que los anticuerpos IgE contra el polen reaccionan de forma cruzada con la proteína de origen vegetal. O sea, es una sensibilización que empieza primero por vía aérea y posteriormente pues ya comparten proteínas con lo ingerido y nos desencadena el síndrome de polen alimento. Tenemos en general dos fases, la fase preliminar, que es la fase donde se sensibiliza a aeroalérgenos. Tenemos el aeroalérgeno, se presenta a las células dendríticas, esta la presenta a las células T virgen, que se transforman en una célula tipo TH2, se van a liberar todas estas interleucinas, que son las clásicas que conocemos, interleucina 4, 5 y 13, estas van a estimular la célula B, principalmente pues ya conocemos la interleucina 5, y se van a liberar todos los alérgenos específicos IgE, que van a estimular la desgranulación del mastocito. Y tenemos una fase clínica que ya es la reacción a alimentos de origen vegetal, que ya ahora sí tenemos la ingesta del alimento en cuestión y vamos a tener la desgranulación de los mastocitos, porque ya tenemos la IgE pues previamente sensibilizada a esto. Vamos a tener la liberación de los otros mediadores que conocemos, del mastocito, histamina, leucotrienos, citocinas, prostaglandinas, y vamos a tener el síndrome de polen alimento, los cuales pues quedamos que principalmente son síntomas orales y en ocasiones van a ser los síntomas sistémicos. Si dos o más proteínas alergénicas se asemejan y muestran epítopos iguales o similares, los anticuerpos IgE pueden reaccionar de forma cruzada al unirse al otro alérgeno, incluso sin contacto ni sensibilización previos. Por lo general se requiere más del 70% de identidad en la secuencia primaria del polen y las proteínas de los alimentos para la reactividad cruzada. Esto es importante. Si se fijan, pues tiene que ser una similitud bastante amplia, 70%. En algunas otras bibliografías refieren que hasta el 90% de similitud, pero bueno, en general la gran mayoría manejan un 70%. Y como definición del epítopo determinante antigénico, es la región concreta de un antígeno donde se une el anticuerpo. Un antígeno suele tener varios epítopos distintos. Por ejemplo, aquí tenemos el antígeno completo y si observamos tiene varios epítopos. A lo que nosotros, el anticuerpo a lo que se va a unir es específicamente al epítopo, no como tal a todo el antígeno. Por eso es que el antígeno como tal pues tiene varios sitios de unión
donde puede hacer reactividad cruzada incluso con diferentes vegetales, no solamente con uno. Continuamos con la fisiopatología, pues la mayoría, aproximadamente el 65% de los alérgenos alimentarios, en general de los vegetales, se puede, tanto de clase 1 como clase 2, pertenecen a tres grandes superfamilias, las cuales encontramos la superfamilia de las prolaminas, la superfamilia de cupina y la familia de las proteínas relacionadas con la patogénesis. Ahorita las que nos vamos a platicar principalmente, pues es la de las prolaminas, en donde encontramos las albúminas 2S y las proteínas de transferencia de lípidos, que es un poquito más en la que nos vamos a enfocar. Y bueno, nada más aquí pues recordando y para mencionar que en un estudio de alergia al LTP realizado por Palacín, sugirió que la LTP de PRUP3, que es el durazno, actúa como un sensibilizador primario y es la principal puerta de entrada a la polisensibilización de LTPs. El sensibilizador primario en general es el durazno, PRUP3. ¿Qué son las LTPs de las que estamos hablando? Pues son una familia de proteínas ampliamente distribuidas en el reino vegetal y altamente conservadas filogenéticamente, que intervienen en funciones esenciales de las plantas, como la formación de la cutícula, en general pues de la membrana del vegetal, y la defensa versus patógenos. En un estudio de alergia a LTP se encontró que la mayoría de los pacientes que son alérgicos a LTP reconocen más de 6, siendo las más comunes PRUP3 de durazno nuevamente. Entonces recordemos que es el principal puerta de entrada a la sensibilización, y en general es la más común, junto con la MALD3 que pertenece a la manzana. Pues también las LTP son proteínas de 90 a 95 aminoácidos y tienen 9 kilodaltons de peso, que poseen una estructura muy compacta estabilizada por 4 puentes disulfuros. Esto también es importante porque vamos a platicar ahorita la relevancia clínica de estos 4 puentes. Esto les confiere una gran resistencia a la temperatura, el pH ácido y la digestión enzimática, por lo que se comportan como verdaderos alérgenos alimentarios, capaces de inducir sensibilización por vía digestiva. Entonces aquí tenemos, pues bueno, todas las compilación de los LTP, de los componentes de LTPs, y pues principalmente tenemos el durazno, PRUP3 y MALD3 de la manzana. En cuanto a la correlación bioquímica clínica, pues nuevamente comentamos que le da gran estabilidad a los bajos valores de pH, a las altas temperaturas, y su resistencia a la degradación por proteasas debido a los 4 puentes disulfuros, por lo cual son alérgenos importantes. Las reacciones pueden ser desde leves hasta muy graves, y la estabilidad de los alérgenos limita que sean tolerados a pesar de ser sometidos a altas temperaturas, o sea, a pesar de que se hornean o se cocinen, pues se puede mantener la estructura de la proteína. Característicamente se identifican las cáscaras de las frutas rosáceas como estos alérgenos. Y pues aquí nada más enfocamos un poquito las LTPs. Encontramos las frutas, los frutos secos, cacahuates, vegetales, árboles y la polen de malezas. También el látex encontramos dentro de esta familia de LTPs. Y en general, pues ya un poco más específicos dónde se encuentran, pues recordemos las familias de las rosáceas, que nos abarcan el membrillo, la fresa, la manzana, la almendra, el chabacano, cereza, ciruela, durazno, pera, zarzamora y frambuesa, que pues son frutas de mucho uso. Tenemos también otras frutas, kiwi, naranja, mandarina. Encontramos también frutos secos, leguminosas, vegetales. Aquí incluimos dentro de los vegetales pues el brócoli también. Aquí también se incluye la coliflor. Y en los cereales pues también una amplia variedad de cereales, trigo, maíz, arroz, principalmente los que utilizamos en la vida diaria. Y pólenes como olivos, sicomoro, artemisa principalmente. Y pues abarcando los conceptos generales, pero que son muy importantes para entender todo lo que estamos hablando de la alergia molecular, pues recordando qué es la fuente alergénica. Es el tejido como tal, es el todo, alimento u organismo capaz de desencadenar una respuesta alérgica, por ejemplo el durazno, el cacahuate, el ácaro y el polen, ¿sale? En general es el todo de lo que nos va a causar finalmente la alergia. El extracto alergénico es la mezcla cruda no fraccionada de proteínas, polisacáridos y lípidos obtenidos a partir de una fuente alergénica. O sea, ya es un pedazo de pero sigue siendo una mezcla. Suelen emplearse con la finalidad diagnóstica o terapéutica, que en este caso sería la inmunoterapia. Y finalmente tenemos el componente alergénico o alérgeno,
que esta ya es una molécula específica o proteína derivada de una fuente alergénica determinada, que es identificada por los anticuerpos específicos de la IgE. O sea, vamos de más grande a más chiquito. Es decir, son aquellos componentes de una fuente alergénica capaces de determinar una respuesta alergénica. Entonces, finalmente, ¿cuál es el que nos desencadena la respuesta alergénica? Es el componente alergénico o el alérgeno, que es solamente una proteína o una molécula específica, ¿sí? Y bueno, en cuanto continuamos con los conceptos generales, pues hablamos mucho de PRUP3, etcétera, pero no sabemos pues de dónde viene esta nomenclatura. Quedamos que el sistema de alérgenos aprobada por el subcomité de nomenclatura de alérgenos de la OMS, encontramos que clasifica todos estos alérgenos con las 3 primeras letras del género de la fuente alergénica y las 2 primeras letras del nombre de la especie, seguido de un número en números arábigos dependiendo de en qué momento se encontró este alérgeno. Por ejemplo, el melocotón, encontramos que es el Prunus persica, bueno, durazno. Entonces, Prunus persica, los componentes alergénicos que encontramos entonces serían Pru, que son las 3 primeras letras del nombre de la especie, y después ponemos la P, que es lo que seguiría, Pru P y el número en el que se descubrió. Entonces sería Pru P3, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, el que es el más importante para nosotros. Cada uno de estos componentes es una proteína diferente perteneciente a familias diferentes. Es lo que les comentaba, que dentro de un mismo vegetal podemos encontrar múltiples alérgenos y nos van a hacer reacción cruzada con otros distintos. También hablando de conceptos generales, pues el empleo de estas proteínas con fines diagnósticos ha dado lugar a un nuevo concepto denominado el diagnóstico por componentes, el cual nos permite conocer de una forma precisa cuáles son las moléculas responsables de desencadenar la reacción alérgica en nuestro paciente. Actualmente podemos determinar las IgE específicas frente a componentes alergénicos mediante estas técnicas, que es el singleplex, que es una determinación de la IgE específica frente a determinado componente mediante inmunocap, o sea, solamente nos detecta uno solo el que queramos, ¿no? Y el multiplex, que es una plataforma que permite la detección simultánea de IgE específica frente a más de un centenar de componentes alergénicos en una pequeña muestra de suero. Es una batería completa. Entonces, cuando escuchamos estos términos, pues ya vamos a saber más o menos en dónde estamos parados. En cuanto a las principales aportaciones de este diagnóstico molecular o por componentes, pues tenemos principalmente que encontramos la manera de conocer de forma precisa el perfil de sensibilización del paciente, identificar a aquellos pacientes que están sensibilizados a moléculas asociadas a mayor gravedad clínica, pues en todos dependiendo del vegetal al que estemos sensibilizados, es hacia lo que nosotros vamos a tener una respuesta más o menos importante. Diferenciar una sensibilización genuina a una determinada fuente alergénica de un fenómeno de reactividad cruzada. O sea, ¿cuál fue? Si fue primero el huevo o la gallina. Y adecuar y optimizar la intervención terapéutica para paciente evitando dietas restrictivas importantes. ¿Por qué? Porque pues luego le podemos decir, ¿sabes qué? Eres alérgico a toda la familia de las rosáceas y no puedes volver a comer ninguna de todas estas vegetales en tu vida. Entonces son dietas muy restrictivas. Entonces con esto podemos sacar exactamente a cuáles todos los alérgenos es específicamente alérgico y nada más quitarle ese tipo de, esa dieta de su dieta normal. Cuanto a las moléculas de reactividad cruzada, pues los componentes presentes en múltiples fuentes alergénicas diferentes pueden estar taxonómicamente o relacionadas o no. O sea, pueden ser completamente distintos las moléculas de reactividad cruzada. Debido a su elevada homología, presentan epítopos comunes que pueden ser reconocidas por una misma IG. Por eso platicábamos de los epítopos, son importantes. Cuando la reactividad cruzada se produce entre especies sin relación taxonómica, esta se explica por la presencia de los llamados panalérgenos, nombre que reciben por su distribución ubicua en el reino vegetal o animal. Entonces aquí ya es importante porque pues también ya estamos mezclando no solamente vegetales. Lo más estudiados hasta el momento son las profilinas, las LTPs y las proteínas de tipo PR10. Continuamos con la reactividad cruzada, pues existen muchos síndromes que abarcan los síndromes polen-alimento. Estos síndromes normalmente se nombran en función de la descripción de la reactividad cruzada que se observa. ARB3 de la Artemisia es una LTP que se ha demostrado reacciona de forma cruzada con PRUP3, durazno. Entonces, pues dependiendo de la reactividad cruzada que tengamos, pues es el síndrome polen-alimento que le ponemos.
En cuanto al cuadro clínico, la mayoría de los casos, se limita a síntomas orales solamente, prurito, orofaringeo, nasal y ótico y disfagia. Estos síntomas se encuentran en el 97% de los casos del síndrome de polen-alimento y el 3% presenta reacciones sistémicas. Del 1 al 8% presenta anafilaxia, o sea, la anafilaxia no es nada despreciable el porcentaje que pueden llegar a tener, que recordemos a nuestro paciente, pues llegó a tener una reacción anafiláctica en lo que nos comentó en la semiología. ¿De qué depende que presenten o no la anafilaxia? Depende del tipo de alimentos involucrados, como les comentaba, la cantidad de alimentos involucrados, el alto grado de sensibilización a estos alimentos y la dermatitis atópica asociada también es un factor predisponente para anafilaxia. Y los cofactores que nos van a aumentar la gravedad de los síntomas es el ejercicio físico, el consumo de alcohol y el uso de analgésicos. Los alimentos ya un poquito más específicos, como habíamos dicho previamente, de cuáles eran dependiendo si nos causaban o nos causaban más predisposición a la anafilaxia, pues encontramos que son las almendras, el durazno, la cereza, el apio, la lenteja, los melocotones, ciruelas y tomates. A menudo estos síntomas se presentan solo cuando se comen los alimentos crudos y el paciente puede tolerar los alimentos cocinados y procesados. Esto depende pues de la naturaleza de la familia de la que venga y qué tanta estabilidad tenga las proteínas. Otros factores que afectan la degradación de las proteínas pueden afectar la aparición o la gravedad de una reacción, como la medicación antiácida. Si recordemos, nuestra paciente pues tiene consumo crónico de omeprazol, entonces tiene todavía más ese factor de riesgo, ya que el ácido pues no descompone las proteínas, por lo tanto la proteína llega más estable o más completa para podernos realizar pues, la anafilaxia. Que puede provocar una disminución de la degradación de las proteínas. En cuanto al diagnóstico, pues principalmente si nos vamos por pasos, primero a la clínica, considerarse este síndrome de polen alimentos en un paciente que se sabe sufre de alergia al polen y que tiene continuamente síntomas orofaringeos. Aquí es bien importante recordar que el factor decisivo es el momento de la reacción que ocurre durante o justo después de la ingestión de los alimentos. Tiene que ser una reacción inmediata. Las pruebas en el número 2 tenemos las pruebas de punción cutánea con extractos comerciales a alimentos que tienen una sensibilidad del 70 al 100% y una especificidad del 40 al 70. En el número 3 tenemos ahora el diagnóstico resuelto por componentes, que es un instrumento confiable ya que proporciona perfiles basados en las proteínas de reacción cruzada. Pues la desventaja de esto es la disposición que tengamos y también la parte económica, que son un poco costosos. Y en los casos en que no se haya identificado con certeza el alimento responsable, se puede realizar una prueba de provocación oral doble ciego, como ya sabemos con los riesgos que conllevan estas pruebas. En este campo, en el diagnóstico resuelto por componentes, pues se han comercializado dos tests, el ISAC y el ALEX, que incluyen 112 y 184 alérgenos moleculares respectivamente, que son los que les comentaba en una diapositiva previa. Bueno, en cuanto al tratamiento, la evitación de alimentos, pues es el único tratamiento actual de el síndrome de polen alimentos, es evitar los alimentos crudos desencadenantes, principalmente crudos. ¿Por qué? Porque el procesamiento térmico de los panalérgenos provoca la pérdida de la capacidad de unión a IgE. Así, los pacientes con polen alimento pueden tolerar las formas cocinadas de los alimentos vegetales a los que son alérgenos, a excepción de las nueces, que estas pues sí permanecen estables. Sería recomendable evaluar mediante provocación alimentaria oral la tolerancia a otras frutas de la misma familia para no hacer una dieta muy restrictiva. La LTP tiene una reacción cruzada alta, lo que sugiere un beneficio potencial al evitar alimentos adicionales. Se debe de informar siempre a los pacientes sobre la distribución del alérgeno, sus características, la estabilidad en función de la temperatura y el pH y la amenaza potencial que representa esta hipersensibilidad. Y en cuanto al tratamiento con medicamentos, pues los síntomas orofaringeos son leves y se resuelven rápidamente, por lo general no necesitan tratamiento. Se pueden administrar antihistamínico anti-H1 y en casos seleccionados, como en el caso de nuestra paciente, los pacientes deben llevar consigo un autoinyector de epinefrina para las reacciones debidas a la ingestión inadvertida del alimento causante. Por ejemplo, esta paciente pues, nos platicaba que comúnmente le daban estas reacciones. ¿Por qué? Porque pues en la prisión no podía tener una selectividad de los alimentos o dónde cocinaban previamente los alimentos. Entonces, pues ella decía, es que de repente yo estoy comiendo otra cosa que no me da ningún síntoma,
pero pues quién sabe si ahí cocinaron algo, no sé si estaba revuelto, etcétera. Entonces, por esto ella tenía una recurrencia de la sintomatología. Los pacientes con antecedente de inflamación de la laringe o compromiso respiratorio deben evitar estrictamente los alimentos crudos y se les debe recetar un autoinyector de epinefrina, como hemos comentado. Y bueno, en cuanto al tratamiento, la inmunoterapia, un estudio que tomó a 74 pacientes alérgicos al abedul en un ensayo doble ciego controlado con placebo en una comparación entre la inmunoterapia subcutánea y la inmunoterapia sublingual. En estas no se observaron diferencias significativas entre estas dos y placebo. Hasta el momento no hay evidencia clara de que la inmunoterapia subcutánea a pólenes sea útil para la reacción cruzada de los alimentos en el síndrome de alergia oral. Estamos hablando específicamente de síndrome de alergia oral. Y también un estudio observacional de 46 pacientes que recibieron omalizumab o inmunoterapia subcutánea no mostró diferencia estadística en los síntomas de los pacientes que recibieron solo omalizumab, que recibieron omalizumab combinada con la inmunoterapia subcutánea o solamente inmunoterapia subcutánea. O sea, tampoco el omalizumab se ha demostrado que tenga una adecuada eficacia hasta el momento en el síndrome de polen alimentos. Sin embargo, pues hace falta que más lo estudien. En cuanto a los alimentos genéticamente modificados, pues en varios artículos hemos encontrado que ha surgido cierta preocupación sobre la posible alergenicidad de los alimentos genéticamente modificados. Tenemos una revisión sistemática realizada por Dunn en el 2017, en el cual se comenta que los productos genéticamente modificados no parecen ser más alergénicos que sus contrapartes convencionales, según lo determinado por los estudios de unión a la IG. Se comentó, no existen datos que muestren que el consumo de proteínas genéticamente modificadas provoque el desarrollo de alergias en personas que no son alérgicos al inicio del estudio. Al contrario, puede ser cierto en el sentido de que los alimentos genéticamente modificados podrían tener las proteínas culpables silenciadas, reduciendo así su alergenicidad. Entonces, por si en algún momento, porque sí lo mencionan en varios artículos, encuentran esto, pues hasta el momento no se ha demostrado nada de esto. Al contrario, disminuyen, bueno, no disminuyen, pero podrían no encontrarse estas proteínas. En cuanto a los reportes de casos, porque pues sí son casos muy contados en la literatura, tenemos el de una mujer caucásica de 42 años que experimentó 2 episodios anafilácticos en 6 meses, luego de la ingestión de verduras, incluido el brócoli. Desarrolló angioedema de labios, disnea en 2 ocasiones y las ambas requiriendo tratamiento de emergencia. Ella tenía historia positiva de 20 años de rinoconjuntivitis alérgica durante los meses de verano. Se le hicieron las pruebas cutáneas aeroalérgenos positivas, encontrándose positivas para Artemisa y Ambrosía. Y las pruebas cutáneas positivas para cacahuate, lupino y brócoli crudo y pimentón picante, las cuales pues salieron también positivas. También en esta paciente se realizaron desafíos alimentarios doble ciegos controlados con placebo, con pimiento morrón, lupino y brócoli, y se observó que tras 80 gramos de brócoli crudo desarrolló síndromes alérgicos orales intensos y duraderos. Entonces, pues bueno, también encontramos esta anafilaxia asociada a los pólenes. Y también tenemos esta, que es de un hombre de 73 años de edad, que se presenta con disnea y edema de labios y párpados durante 30 minutos, y 30 minutos posterior a comer brócoli hervido. Los anticuerpos anti-IG específicos contra albahaca se encontraron elevados. Las pruebas prick to prick con reacciones positivas para artemisa, brócoli y mostaza. Y por los síntomas clínicos y los resultados de las pruebas, el paciente fue diagnosticado con síndrome de alergia a artemisa mostaza por consumo de brócoli. ¿Sí? Y tenemos parte de la reactividad cruzada que estamos platicando. También encontramos esta revisión de casos donde encontramos que 14 pacientes fueron diagnosticados de alergia a la lechuga, todos fueron sensibilizados al polen del Platanus. Se observó una clara reactividad cruzada parcial entre la lechuga, el ETP y el polen del Platanus. Se demostró que el ETP es un alérgeno importante en pacientes que padecen alergia a la lechuga. Y bueno, ya hablando del CRAIC y el síndrome de polen alimentos, ya tenemos pues antecedentes de investigación en este aspecto. Encontramos esta tesis realizada por el doctor Mauricio Gerardo Ochoa Montemayor, realizada en enero del 2018, publicada en enero de 2018, que lleva el título de Epidemiología del síndrome de polen alimento en pacientes con rinitis alérgica en un centro de alergia del noreste de México.
El objetivo general de esta tesis era establecer la presencia del síndrome polen-alimento en pacientes con rinitis alérgica en la consulta de alergia e inmunología clínica. Fue un estudio observacional, transversal, descriptivo, que incluyó pacientes mayores de 6 años. En este encontramos que la prevalencia es mucho menor a la reportada en la bibliografía. En este encontramos que fue de 3.47% en pacientes con rinitis alérgica. El rango de edad fue de 11 a 60 años, con media de 35 años. De los 10 pacientes, 2 fueron de género masculino y 8 de género femenino. En esta tesis también cabe mencionar que el principal aeroalérgeno implicado fue el ácaro de polvo. Posteriormente tenemos el Fraxinus, después Bromus y Atriplex, Sinodon, Fleum, Prosopis y Quercus. Entonces tenemos principalmente estos en esta tesis que se investigó en el 2018. En esta también podemos platicar sobre el cuestionario que se realizó. Es un cuestionario validado en el cual se encontró que los síntomas principalmente desencadenados eran hacia el aguacate, que coincide con la bibliografía que revisamos, la nuez, cacahuate, plátano principalmente. Y pues bueno, en cuanto a las conclusiones sobre esta revisión, pues debemos reconocer que la prevalencia del síndrome de alergia polen-alimento es difícil de encontrar por las importantes diferencias geográficas y el poco reconocimiento clínico que tenemos hacia esta entidad. Recordar que el síndrome de polen-alimento es causado principalmente por alérgenos de clase 2 y resulta en alergias alimentarias debido a la homología tan amplia entre las proteínas vegetales, que recordamos que son llamadas panalérgenos, y el síndrome de alergia polen-alimentos se debe de sospechar e interrogar ante un cuadro de alergia alimentaria de síntomas nasales y orofaringeos. Entonces, si encontramos un paciente que estamos teniendo con alergia alimentaria, interrogamos, como en el caso de esta paciente, y encontramos que tiene también síntomas nasales de importancia, recurrencia, pues debemos de sospechar de este síndrome y, ¿por qué no? Pues estudiarlo un poco más y aventurarnos a poder hacer un diagnóstico molecular. Y muchas gracias, agradezco al auditorio virtual y aquí con nosotros. Si tienen alguna duda o pregunta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.